Buenos días mis hermanos, es una bendición otra vez poder encontrarnos para nuestra clase de Escuela de Formación Cristiana. Que nuestro Dios les bendiga, que este domingo sea de bendición para ustedes y que cada uno de nosotros podamos seguir creciendo en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el objetivo finalmente en el cual fuimos llamados todos nosotros. ¿Qué te parece si primero oramos y nos preparamos de esa manera para nuestra clase? Oremos. Dios, te damos gracias por tu bendición, gracias por el cuidado, la bondad tuya, por tu misericordia, Señor. Gracias porque la presencia tuya es la que nos anima a continuar adelante y eres tú, Señor, en el cual cada uno de nosotros confiamos. Descansamos en tu cuidado, en tu bondad, Señor. Y gracias porque a cada uno de nosotros nos ha llamado a ser siervos para que trabajamos para tu gloria. Bendecimos, Señor, tu nombre y te damos a ti las gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Nuestro Dios es bondadoso y es nuestro Dios el que nos ha convocado a que formamos parte del pueblo suyo. Muy bien, quiero presentarte el tema de esta mañana, si Dios nos da de su gracia. Es el sacerdocio universal. Ese es el tema general que vamos a estar viendo a lo largo de todo el año. Lo que vamos a considerar en este domingo es sobre la época patriarcal, hacer segmento acerca de esto y revisar en esta mañana dos temas importantísimos, porque son dos personajes de los cuales se alude en muchas ocasiones en la Biblia, pero que no hay tanta información acerca de ellos. Sin embargo, vas a ver cómo Dios nos hablará a través de este tema y nuestro Dios sin duda nos mostrará algo más sobre Melquisedec y sobre Jetro. Que nuestro Dios nos bendiga en esta mañana y vamos directamente entonces a iniciar nuestra lección de esta mañana. Precisamente lo hacemos abordando el texto bíblico, que dice así: el Señor lo ha prometido y no va a cambiar de parecer. Observa lo que dice el Salmo 110. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Bien, Melquisedec es un personaje interesante, pero no solamente porque sea interesante es que vamos a abordarlo, sino porque forma parte de ese sacerdocio universal que está presente desde el Antiguo Testamento. Entonces, Dios en su gracia, a lo largo de todas las épocas, ha provisto de hombres y de mujeres que ejercen el sacerdocio a favor del pueblo en la intercesión y por supuesto en la relación con otras personas. Hemos visto un poco sobre Job, cómo lo hizo, y hoy vamos a ver precisamente cómo sigue actuando Dios a través de diversos personajes. Quiero que consideres que este es el periodo justamente patriarcal donde todavía no existe la ley y por lo tanto no hay un sacerdocio levítico, arónico que corresponde a ese proyecto. Entonces, los sacerdotes de la época patriarcal, es decir, antes de que hubiese la ley de Moisés, eran tipos o figuras de Cristo, porque finalmente Cristo Jesús es nuestro sumo sacerdote. Ahora, es probable que más de una ocasión hayas encontrado ya en algún estudio bíblico esta idea de tipos o figuras. Quiero agregar un detalle para poder aquí explicarlo. Cuando hablamos de tipos o figuras de Cristo, son expresiones de personas que actúan, que muestran el sacerdocio de Cristo y que va a estar más completo en el Nuevo Testamento. Entonces, son frases, personas, ideas que solamente muestran lo que de forma completa, de forma plena, va a desarrollarse en Cristo Jesús. Entonces, si puedo decirlo así para poder ejemplificar, Adán es un tipo de Cristo, pero no es Cristo realmente, sino solamente lo prefigura porque el verdadero hombre va a ser realmente Cristo Jesús. Él es el prototipo de la humanidad y es el modelo por eso para con cada uno de nosotros. Pero desde Adán hay algunos elementos que van a vincularse justamente para después encontrarlos de una manera amplia, completa en el Nuevo Testamento. Entonces así es como funcionan los conceptos de figuras o tipo de Cristo. Y el sacerdocio que desarrollaron en la época patriarcal justamente tenía que ver con prefigurar lo que algún día Cristo Jesús habría de hacer de una forma más amplia. Ahora, quiero que recordemos esto. El sacerdocio es una respuesta
ante la manifestación de Dios. Es decir, es Dios el que se manifiesta, es el Dios que se revela en un espacio, en un contexto específico de la historia, y la respuesta en adoración particularmente es justamente eso, una respuesta a la forma en cómo Dios se ha manifestado. Entonces, los creyentes respondemos en adoración, en servicio e intercesión ante Dios. ¿Por qué respondemos? Porque es Dios el que se ha revelado a nosotros, es Dios el que actúa y nosotros entonces respondemos a través de la adoración. Adoración, espiritualidad anteceden incluso a la organización eclesiástica. Vamos aquí despacio en este detalle. La iglesia por sí misma, si puedo decirlo así, tiene un momento específico en la historia. Yo sé que podemos hablar de la iglesia en el Antiguo Testamento para hablar de el pueblo o el jajal de Dios en el Antiguo Testamento y cómo se manifiesta en la iglesia en el Nuevo Testamento. Pero la realidad es que el Espíritu de Dios llega antes que incluso nuestros conceptos de organización. Cuando voy a referir aquí a organización eclesial, no estoy refiriendo al pueblo de Dios como tal, sino a las organizaciones. Entonces, por supuesto que la adoración antecede a la iglesia por una razón, porque la fe, la espiritualidad, todo lo demás comúnmente ocurre así. Quiero que consideres un caso típico en la vida de cualquiera de nosotros. Generalmente una persona se contacta un creyente con otra persona, empiezan a compartir el evangelio, empiezan a orar, quizás incluso hasta hay un encuentro con Dios. Y después ya estamos hablando de un creyente, ya hay espiritualidad, ya hay fe, porque la fe tiene que ver con un don de Dios que Él ha otorgado para que podamos creer y responder ante el llamado que Dios nos hace a nuestra vida. Y después la persona probablemente se va a sumar a una iglesia local y en algún momento será miembro. La organización eclesiástica es después. Primero tiene que ver con la adoración y la espiritualidad. ¿Por qué? Porque así es como siempre han ocurrido las cosas. Entonces, ¿por qué es esta respuesta? Pues porque motivados por la revelación que Dios hace de sí mismo, ahora nosotros somos convocados a responder en adoración, en fe, a la acción que Dios hace primeramente hacia nosotros. Vamos entonces a ver dos casos en particular. Por un lado, Melquisedec es mencionado en la Biblia como el rey de Salem. La palabra Salem es muy importante, más adelante vamos a verla. Y estoy dejando en la parte superior de esta presentación el texto completo del cual se está haciendo referencia, pero que no siempre nos da todo el tiempo para poderlo revisar. Génesis 14, 17 al 20. Veamos el versículo 18. Entonces Melquisedec, que era rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Melquisedec era un adorador del Dios verdadero. Cuando aquí se está haciendo alusión en el texto de Génesis 14 al Dios Altísimo, se está usando formas explícitas de cuál es la relación que se guarda para con ese Dios. Hay otras formas de cómo la gente se refería a Dios. En este caso en particular, se habla acerca del Dios Altísimo, lo cual está señalando que no es un sacerdote de alguna de las deidades que allí ocurrían. Volvemos otra vez al mismo punto. Quiero que consideres esto. Abraham es considerado el padre de la fe, y entonces vamos a ver aquí que Abraham, que es considerado el padre de la fe, también es considerado el padre de los judíos. Bueno, Abraham no era judío. De él habrán de descender los llamados judíos, pero él como tal era un habitante de la ciudad de Ur. Entonces él no era de Palestina, no era palestinense, sino realmente venía de una región más bien cercana a lo que después fue Persia. Entonces él es de aquella época, de aquel lugar, y va a venir a establecerse en Canaán. Entonces, de la misma manera, estamos hablando de que Melquisedec tiene un conocimiento acerca de Dios. Él es adorador del Dios verdadero y era sacerdote entre ese pueblo donde él se encontraba, entre el pueblo, y es al mismo tiempo el que reina o gobierna en medio de ellos. Eso es lo que dice el texto. ¿Qué más? Entonces Melquisedec, que era rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan.
Aquí vemos dos conceptos específicos. En primer lugar, cuando se refiere a Dios, usa la palabra Elión, que es una forma explícita para hablar de lo majestuoso y lo elevado. Una idea semejante a esta la encontramos en el Evangelio de Lucas capítulo 2:14, en el entorno de la anunciación de Jesús, del nacimiento de Jesús a los pastores. Los ángeles anuncian acerca de esto. ¿Quién es Dios? Pues justamente es el Dios que está en las alturas, el majestuoso, el elevado. Entonces observa que entonces no es tan fuera de lugar que este concepto, el Elión, esté mencionado en el Antiguo Testamento, pero también en el Evangelio de Lucas. Entonces seguimos adelante. Él es llamado aquí Rey de Salem. Para muchos de los intérpretes, la idea de Salem es una forma antigua de referir a lo que después va a ser la ciudad de Jerusalén. De hecho, la palabra Jerusalén estaría compuesta justamente de dos palabras, precisamente de Jerú, o que es la ciudad de los Jebuseos, porque originalmente fue la ciudad de los Jebuseos, y después de la época davídica se va a convertir en la ciudad del rey David, pero entonces va a ser entonces conocida para esa época ya después como Jerusalén. La ciudad, Jerú, viene el concepto de Jebús, de ciudad, y Shalom, la ciudad de la paz. Entonces, Salem, Shalom, tienen que ver justamente con esa forma explícita de cómo se va a referir a la ciudad de Jerusalén, la ciudad de la paz, Jerusalén. Entonces, son las formas de cómo se habla acerca del texto. Entonces, él era rey en ese lugar. ¿Qué más ocurre en este texto? Melquisedec, o mejor dicho, saluda a Abraham con un banquete real, es decir, lo recibe. Parece raro para nosotros, pero en la cultura justamente es eso. Dentro de esa cultura, el presentar el pan y el vino es precisamente la recepción para alguien que se le considera muy, muy importante. Y entonces Abraham responde entregando el diezmo a este Melquisedec, rey de Salem. Y lo bendijo así: bendito seas, Abraham, del Dios Altísimo. Recuerdo otra vez esta misma frase, que es la misma que estaba anterior. Te das cuenta que hay justamente una afinidad. Melquisedec es sacerdote del Dios Altísimo. Aquí también reconoce a Abraham como bendecido por el Dios Altísimo. ¿Quién es ese Dios Altísimo? El único que existe realmente. No hay otro Dios. Es el creador de los cielos y de la tierra. Entonces, reconoció también en esas expresiones que solamente Dios, el Altísimo, es el creador del cielo y de la tierra. Por supuesto, en nuestra lectura del libro del Génesis, sabemos con claridad que no hay más que un solo Dios, y ese único Dios es solamente el Dios que ha creado los cielos y la tierra, pero que en diferentes ocasiones va a referirse a él con diferentes nombres. Por supuesto, en el libro del Génesis es la palabra Elohim. Este concepto era entonces en sí mismo uno de los tipos de Cristo que se está expresando. Entonces, Él es el que viene y ofrece. Lo mismo ocurre, porque tenemos una explicación acerca de todo esto en la epístola a los Hebreos. Nada se sabe acerca de quién es Melquisedec, ni de su padre, ni su madre, ni de sus antepasados, ni si tuvo principio ni fin, pero a semejanza del Hijo del Hombre, permanece como sacerdote eterno. Hebreos 7:13. Entonces, recuerda que usamos un principio hermenéutico también tomado de la Reforma Protestante, donde consideramos que un texto del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento debe de ser reforzado por el referente en el otro testamento. De tal manera que lo que no está tan claro en el Antiguo Testamento, usamos textos del Nuevo Testamento para poderlo leer con una mayor claridad. Pero Melquisedec, seguimos en la epístola de los Hebreos, pero Melquisedec, aunque no era descendiente de Leví, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Entonces, si Abraham era el receptor de la promesa, Génesis capítulo 12, si él era el receptor de la promesa,
¿cómo es que él bendice, o mejor dicho, cómo es que es bendecido por alguien más? Tenía que ser alguien más grande que Abraham para que pudiera bendecir justamente al padre a quien había recibido la promesa. Entonces ahí empieza a surgir esta idea de que tiene que ser la representación de alguien más. Y por supuesto alguien más no puede ser más que una representación, o en este caso, como hemos usado el lenguaje, un tipo acerca de Cristo. Jetro es otro de esos personajes que ocurren en el Antiguo Testamento. Luego Jetro, el suegro de Moisés, ofreció holocaustos y sacrificios para Dios, y Aarón llegó con todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés delante de Dios. Éxodo 18, versículo 12, pero desde el versículo 1 deberíamos de haberlo leído. Entonces, Jetro, que era sacerdote, Éxodo 2:16, tenía derecho a ofrecer estos sacrificios. No puede haber duda de que él era un adorador del Dios verdadero. Uno piensa de pronto en los judíos como un solo grupo, pero la verdad es que en aquella época, como en la nuestra, siempre ha habido migraciones. De tal manera que no solamente hay migrantes en nuestra época, sino que a lo largo de los siglos ha habido migrantes. Y en aquella época seguramente también algunos de esas personas asociadas con Madián, que conocieron acerca del Dios verdadero, también se desplazaron en alguna época para otros lugares distintos y llevaban consigo también la adoración a ese Dios verdadero. ¿Por qué? ¿Por qué hablamos de estos momentos donde otras personas que parecen no ser del pueblo judío, sin embargo, están adorando al Dios verdadero? Por una razón concreta. Es Dios el que decide revelarse, no en los términos como nosotros decidimos que debe revelarse. Así es que siempre la salvación llega donde Dios quiere y cuando Él quiere y de las formas que Él quiere. Así es que no debería de extrañarnos gran cosa que de pronto alguien que no es del pueblo judío, que no pertenece a los israelitas, pudiera también estar adorando al Dios verdadero. Entonces, en este caso, Jetro era un sacerdote, igual que Melquisedec, y adoraban al Dios verdadero. Posiblemente Jetro era descendiente de Abraham. Y entonces de ahí viene esta idea asociada con los madianitas de que es uno de esos grupos que conocen acerca de Dios, una parte de esas familias que conocen acerca de Dios, pero que migran hacia otros lugares para poder encontrar mejores condiciones de vida. ¿Qué es lo que ocurre con este texto? En primer lugar dice que glorificó a Jehová por la libertad de la esclavitud en Egipto. También dice que confesó que Jehová es el más grande de todos los dioses. De hecho, ya cuando empezamos a usar la palabra Jehová, ya estamos hablando de un lenguaje mucho más sofisticado. Ya no es el El Elohim, el Elión, ya no es eso, que todavía eran nombres como más genéricos, sino que ahora estamos hablando de una expresión muy, muy concreta. Por supuesto, ya no estamos en el libro del Génesis, estamos en el libro del Éxodo, y en el libro del Éxodo, particularmente ya desde el capítulo 3, estamos hablando particularmente, ahora sí, de Jehová, que es una de las formas en el Antiguo Testamento más acabada para hablar del Dios de la Biblia, el Dios que se ha revelado para su pueblo. Y número 3, ofreció holocaustos y sacrificios para Dios. 4, y los ancianos que estaban ahí comieron delante de Dios. Entonces, el concepto donde hubiese sido ofrecido a otro Dios es incompatible con el mismo texto, porque estamos hablando de que está ahí Aarón y los otros ancianos, representantes por su pueblo, por supuesto de parte del pueblo de Dios, y no hubiesen incluso ellos mismos consentido en comer delante de un Dios ajeno al de ellos mismos. Entonces te das cuenta que había una afinidad, por supuesto, al respecto de qué Dios estaban adorando todos ellos. El sacerdocio universal es parte de lo que Dios nos ha dado como bendición. Y ese sacerdocio universal implica esto. Primero, depender de la gracia de Dios en todo momento. 2, sirve para mostrar gracia al creyente. Y número 3,
es una respuesta de fe que los creyentes hacemos delante de Dios. Entonces, nos muestra esa dependencia, nos sirve para mostrar gracia, pero es siempre una respuesta que hace el creyente, a veces sin todo el conocimiento bíblico, pero la revelación general que Dios hace para las personas les permite incluso adorarle, aunque no tengamos explícitamente el acercamiento que la Biblia como revelación especial nos provee. Por eso es que Jesús mismo tuvo que venir y se reveló para que a través de sus discípulos nosotros pudiésemos tener hoy la revelación especial del Nuevo Testamento, que nos da con mucho mayor claridad todo aquello que necesitamos. Ahora, por supuesto, quiero que recuerdes que este es un periodo específico de la historia antes de que tuviésemos todo un lenguaje escrito que es del Antiguo y del Nuevo Testamento. Entonces, antes de ese periodo, de todos, Dios a través de diversos medios se ha podido revelar. Por cierto, puedes consultar el capítulo número 1 de la Confesión de Fe de Westminster y sin duda vas a encontrar algunas respuestas más amplias acerca de esto que estamos ahora mencionando. ¿Qué lecciones nos deja esta lección para nosotros? La espiritualidad es como producto de la fe ante la revelación de Dios, antecede a la religión organizada. Primero es la fe, porque primero es la acción del Espíritu de Dios en nuestra vida. Después de que somos tocados por la presencia de Dios, de que somos transformados y recibimos el don de fe para poder responder, después de eso nos integramos en iglesias locales. Pero primero es la fe, la espiritualidad, y después viene nuestra membresía para hacernos parte de una iglesia local. La revelación natural entonces, recuerda que ese es el concepto de revelación que en este momento estamos usando, nos permite conocer a Dios. Es la forma como Melquisedec conoció acerca de Dios, es la forma de cómo Abraham conoció algo acerca de Dios, y es la forma de cómo también Jetro conoció de Dios. Ahora, esa revelación natural está ahí presente, pero también debemos de considerar que hay espacios de revelación específica, particularmente que podemos seguir en el texto bíblico a través de Abraham. De los otros casos no tenemos formas claras de decir cómo es que experimentaron la revelación de Dios. Y número 3, Dios se revela por sí mismo y lleva a la fe a cada uno de los seres humanos, a los que Él quiere llamar. La revelación especial es la que nos dice, ahora sí, como revelación bíblica, si puedo usar ese concepto para aclarar qué es eso de revelación especial, la Biblia nos dice cómo adorar y cómo servir. Nuestro Dios nos bendiga, nos dé gracia para poder continuar adelante y que la presencia del Señor Jesucristo siga enseñándonos a cada uno de los que hoy estamos aquí para poder seguir participando de la obra y de la presencia suya en medio de nosotros. Entonces, esa es la dinámica explícita de cómo Dios nos va considerando. Te recuerdo, este es el material que estamos usando. Es de Publicaciones El Faro y es el material del fanal, conocido así, el sacerdocio universal de los creyentes. Que Dios nos bendiga y si Dios nos da de su gracia, la próxima semana seguimos avanzando para estudiar ahora ya no Génesis, sino el libro del Éxodo, la parte 1, donde Israel es llamado a ser un reino de sacerdotes. Por supuesto, aquí ya no estaremos hablando tanto de revelación natural, sino de un sacerdocio más organizado, pero que no es privativo para unos cuantos, sino que es todo el pueblo de Dios. Fue llamado a ejercer ese sacerdocio en el nombre de Él. Que nuestro Dios te bendiga, que esta lección sea de provecho para ti y que Dios siga actuando en nosotros para poder mostrar la salvación hacia las personas que están en derredor de nuestras vidas. Dios te bendice, nos vemos el próximo domingo.